Bien. Pues ya empezamos unidad nueva y es continuidad. Es la unidad 7, ¿verdad? Sí. Ya casi acabamos. Bien. Pues sí, qué loco. ¿Vamos a tener examen de continuidad? No. Sí, en enero. Ah, sí, pero no ahorita, antes de salir de vacaciones, ¿no? No. Bueno, a ver, algunas en otras discusiones han estado hablando de la continuidad. ¿Qué es eso de la continuidad? Bueno, pues yo creo que tendría algo que ver con el límite, en el sentido en el que si tú te estás moviendo en X, digamos, así no importa qué tan cercano estés a X, pero si te estás moviendo en X, tiene que también haber un rango, una vecindad en la que todos los valores de Y en esa vecindad, digo, que todos los valores de la función de X caigan en esa vecindad. O no me di Pero para nada ¿cuál será la entender. Ajá, es que, a ver, vamos con un ejemplito. Tomen la función que vale 0 si X es diferente de 0 y 1 si X vale 0. Vamos a ver la gráfica. Pues es casi la constante 0, salvo un punto. Aquí tiene la curva un hueco, pero el dominio no, porque en 0 la función vale 1. ¿Se entiende cómo es la función? Pese a que se vea pixelado, Sí. se entiende, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Tiene límite la función? ¿En 0? No. ¿Seguro? Ah, no, sí, claro. El límite de la función en 0 es 0. Ajá. Que no es el Pero valor es de la función. diferente de lo que vale la función en 0. Hay un cambio abrupto. A ver, sigue mal la transmisión. Ahí ya se ve mejor. Hay un cambio abrupto aquí en 0. Hay una tendencia al acercarnos al origen, al 0, con la variable con puntos distintos de 0. La función tiene claramente una tendencia, que es 0, porque la función fuera del 0 es la constante 0. Entonces, claramente tiene la tendencia, es este límite. Pero de repente llegas al 0 y la función no vale lo que la tendencia. Por eso está rota la gráfica, ¿verdad? ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Sí, profe. Sí, lo estamos escuchando, no se ha trabado, nada más es visual. Sí, está como un poco, trabadín, pero no sé el audio si se traba. Bueno. Ok. Entonces, en este caso la función vamos a decir que es discontinua en 0, porque el comportamiento no es el esperado conforme al límite. ¿Se entiende? Entonces la definición está muy dependiente del límite, ¿no? Salvo un casito particular. Es que vamos a dar la definición con epsilon y delta. ¿Ok? Déjenme mandar la foto. Tal vez es continuo en un punto si el límite en ese punto es igual a la función en ese punto. Este va a ser un teorema bajo ciertas condiciones. Ok. ¿Dónde está el grupo? Espérale.
Entonces, el chiste es saberlo decir con epsilon y delta, porque esa es la definición en general. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe de pasar? Pues nosotros lo que queremos es que en un punto x0, el límite no solo exista, sino que sea igual a f de x0. O sea, que la función no tenga un cambio abrupto de manera que o no existe el límite, o que el límite valga algo diferente a lo que vale la función en el punto. Es decir, coinciden los valores de la función en cada punto. En este caso, para que sea continuo en un punto, tiene que coincidir la imagen de ese punto con la tendencia, con el límite. Eso quiere decir que este valor representa bien el comportamiento de cómo es la función cerca de x0. ¿Se entiende? Pero ahora hay que saber decir esto con epsilon y delta. ¿Qué se les ocurre? Si este tiene que ser el límite, pues damos una vecindad cualquiera de radio epsilon. ¿Y qué debe de pasar? Que sea igual a la vecindad de radio delta. ¿Igual? ¿A qué te refieres? No sé, es que dice que debe ser, como la imagen debe ser igual a la función evaluada en x0, ¿no? No, eso por definición, ¿no? La función en x0 vale f de x0. ¿Sale? Para que no pase esto, no solo quieres que haya límite, sino que el límite sea lo mismo que la función en x0, ¿lo ves? Sí. Pero hay que saber decir eso con epsilon y delta. ¿Sale, Carla? Ok. Bien. Entonces, usando epsilon y delta, ¿qué vamos a decir? Pues que para toda epsilon positiva, aquí esta distancia es epsilon, ¿qué debe de pasar? ¿No han estudiado el límite? No sé. Ajá. A ver, Juan Pablo. ¿Quiere que demos la definición de límite? No. Lo que pasa es que se parece. A ver, ¿Quiere que demos la definición de continuidad ahorita, no, literal? que contesten mi pregunta. A ver, va de nuevo. Ujú. Esta función se comporta de una manera extraña, porque el límite de la función en el punto es diferente a lo que vale la función en el punto. Ujú. Entonces, para nosotros dar la definición de epsilon y delta, lo que queremos es que sí coincida la tendencia de cómo se comporta la función alrededor de x0 con lo que vale la función en x0. Pues nada más reemplazamos L con F de x0, ¿no? No, porque antes no nos importaba qué pasaba cuando la x tomaba el valor x0. Pero ahora sí. Esa es una primera observación. Bueno, la función tiene que estar definida en el valor, ¿no? Primero que Exacto. nada. Entonces, lo primero, para hablar de continuidad en x0, x0 debe de pertenecer al dominio de la función. Esto ya lo hace diferente a lo del límite. Entonces, la definición no es solo sustituir en la definición del límite L por f de x0, porque de entrada esto ya es diferente. Pero sí es muy parecida, ¿verdad? Porque si x0 es punto de acumulación del dominio de f, si queremos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x sea f de x0. Esto sí lo queremos.
Pero ¿cómo decimos esto con epsilon y delta? ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos? Que para toda epsilon positiva, ¿qué debe de ocurrir? Entonces, la pregunta que quiero que me contesten es, ¿qué debe de ocurrir en términos de la función para que ocurra este comportamiento? ¿Ya está clara la pregunta o no? A ver, otra vez. A ver, ¿qué parte no se entendió? O repito todo otra vez. Es que no entiendo por qué no le estamos cachando la respuesta. O sea, lo que tiene que pasar es que f de x0 sea igual al límite de la función en x0, ¿no? A ver. Esto no es la definición de continuidad. ¿Ok? Ujú. Entonces, va otra vez. Queremos que cuando la x se acerque a x0, que los valores se acerquen a f de x0, ¿verdad? ¿Cómo decimos eso con epsilon y delta? Pues sea, bueno, para toda epsilon positiva existe una delta. Existe una delta. Ajá. Tal que si X está en la vecindad, ahora ya no sería perforada, ¿no? Exacto, ¿verdad? Si X0 está en la vecindad, Dame un momento. sí. Ahora nos vamos a tomar en el dominio la vecindad de radio delta con centro en x0, pero ya no la perforamos. Ajá. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y qué debe de pasar con todos los puntos que están aquí? Dime, Ricardo. Entonces, f de X Ajá. ¿Sí? F de x, ¿dónde debe estar? en la vecindad de radio epsilon con centro en f de X0. Así es. Pues ya está la definición. ¿Me la dictas, Ricardo? Definición. A ver, para toda epsilon mayor, Contexto primero. sea f una función de un dominio en los reales a los reales. Ajá. X0, Punto de acumulación no, del dominio. no. ¿No? No, X0 en el dominio. exacto. Ah, Pero también tiene que ser punto de acumulación. No, no necesariamente, Eso- ¿verdad? Ya no. no, ya no lo pedimos. Y justo de ahí viene la definición. Y el hecho de que para definir continuidad en un punto no le pidas que sea punto de acumulación es lo que hace que esta igualdad no es la definición de continuidad. Pero ahorita se va a Eso entender. está rarísimo, o sea, Calma, ya sé. Ahora, F. Decimos que F es continua en X0, sí. ¿Qué cosa, Ricardo? Para toda epsilon positiva, Ajá, si X0 es... no, antes. Ah. ¿Qué sigue? Existe una delta Existe positiva, delta. Ajá, tal tal que vez. si X0 está en la vecindad. Lo voy a poner así. La distancia de X a X0 es menor que delta. ¿Qué debe de pasar? Entonces la distancia de f de X a f de X0 Ajá, es menor que epsilon. muy bien. ¿Ya te la sabías? No, Muy pero bien. pues De la discusión se entendió. de ahí de donde dice dibujo. límite de f de X cuando X tiende a X0, pues es nada más cambiar Ajá, las cosas, entre comillas. ajá. Y lo que pasa es que esto se parece muchísimo a esto, Sí, pero nada más. no es lo mismo.
Ajá. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay dos diferencias en la bueno, tres si quieren, ¿no? Primera, una diferencia de la definición de que f sea continuo en x0 a que existe el límite en x0 y sea L, es que el punto para la continuidad no pedimos que sea punto de acumulación. En particular, si x0 no es punto de acumulación, entonces el límite no está definido, ¿verdad? Esa es una observación. ¿Lo ven o no? Sí. Bien, entonces, observación. Observación. Si x0 no es punto de acumulación del dominio de f, no está definido el límite de f en x0. Sin embargo, sí está definida la continuidad. Y una pregunta, dos preguntas salen aquí. Si x0 está en D y x0 no es punto de acumulación del dominio, ¿qué pasa con la continuidad de f en x0? ¿Sale? Pues nada, sí puede ser continuo, ¿no? Ajá. No le Ahorita afecta. vamos a ver este problema, ¿ok? Pero entonces, para que se entienda, porque sí es una cosa muy rara, si tomáramos la función x al cuadrado, pero su dominio nada más fuera el número 2, ¿la función sería continua en 2? Así es, ¿verdad? Ok, ok. De una vez pongo otro ejemplo. ¿Crees que eso pasa solo para la x cuadrada? No, supongo que sucede para cualquier función. Si f va de un dominio en R a R y la cardinalidad de D es 1, o sea, solo tiene un punto, Ujú. es decir, D es de la forma x0, el conjunto que solo tiene un punto en x0, entonces, dice Juan, y tiene razón, f por fuerza es continua en x0. O sea, cualquier función. Ajá. Cualquier función, o sea, no importa a dónde mande la función el x0 a los reales, no importa, la función automáticamente va a ser continua en x0. ¿Por qué? Porque para que esto se entienda necesitamos reflexionar qué significa que una función no sea continua. ¿Sale? Entonces, la pregunta 2 es, ¿qué significa? Significa que f no sea continua en un punto. ¿Sale? Van a las fotos. Entonces, ya se va entendiendo por qué esto no es la definición, ¿verdad? Sí, ya completamente, o sea, ya, pues porque el continuidad es un concepto muy raro. O sea, es que no es tan raro, ¿no? En cierta forma esta definición es natural, la de abajo. Solo que cuando lo dejas así,
se te cuela una diferencia que hay entre esto que está aquí, de que el límite de la función es lo que vale la función en el punto. Eso, ¿cuándo se va a cumplir esto? Que la ¿Esto? f sea continua, las funciones que sean continuas van a cumplir esto, ¿en qué caso? Mm, En la que x0 sea punto de acumulación, ¿no? Así es. O sea, entonces escribo ese teorema. Entonces, a ver, Emanuel, ¿me puedes dictar el teorema? El El de que me acabas de continuidad. decir. El que me acabas de decir. Ah, ya, el límite Contexto primero, contexto. sea f una función de un dominio contenido en los reales a los reales. X0, para hablar de continuidad, ¿qué necesitas? Que esté en el dominio Que solamente. esté en el dominio. Y para que se cumpla el resultado que me dijiste, ¿qué necesitas? x0 punto de acumulación en el dominio. Así es. Y X0, punto de acumulación de D. Entonces, que F sea continua en X0, ¿qué implica? Ahora sí ¿No? lo que dijo que no era definición, ¿no? Ajá, Que el límite cuando x tiene x0 de la función ajá, f de x es igual a f de x0. muy bien. ¿Se vale el regreso? No. no. No, yes, no. ¿No? ¿Por qué no? Pues porque puede ser el límite, pero ¿qué tal si es como la función que definimos antes, ¿no? La de ceros y un 1. ¿Esa Ahí cumple esto? Ah, sí, entonces no. Ah, no, no, no. Yo digo que sí es Pues no. válido el regreso. Sí, se vale el regreso. Gracias. ¿Quedó claro? Pero, Sí, sí, sí. ¿por qué esto no es la definición? ¿Por qué esto no es equivalente a la definición? Porque este teorema utiliza esta hipótesis para que este concepto esté definido. Mientras que en la definición no aparece como necesario para hablar de continuidad en un punto que X0 sea punto de acumulación. Solo necesitamos que esté en el dominio para hablar de continuidad. ¿Queda claro? Profe, ¿podría explicar por qué se vale el regreso, perdón, por favor? A ver, ¿qué necesitas para que se cumpla el regreso? Ahorita vamos a escribir la demostración. Mejor la escribimos de una vez, ¿no? ¿Te parece? Ok. Bien, a ver. Vamos con la ida. ¿Vale? ¿Qué tienes que demostrar, Carla? Que el límite de x cuando x en x0 de f de x es igual a f de x0. ¿Y cómo demuestras esto? No me digas que todavía no te sabes la definición. No, sí, pero espere. Esta ya debería ser en automático, porque además no es el primer tema donde vemos definición de límite. Ya llevamos 2 definiciones de límite, ¿verdad? Sí, con epsilon y con vecindades, ¿no? Ajá, entonces, ¿cómo empieza la demostración? Sea epsilon mayor. Muy bien.
A ver, se parece tanto lo que tienes que probar a tu hipótesis que lo voy a escribir, ¿eh? Por demostrar, ¿qué cosa, Carla? El límite cuando x tiende a x0 de f de x es No. igual. No, ya que fijaste la epsilon, ¿qué tienes que probar? Esta sí es la parte nueva de la definición del límite, porque es límite para funciones, no es para sucesiones. Esto cambia un poquito. ¿Qué va aquí? ¿Qué tienes que demostrar para la definición del límite? Para que se cumpla esto. No sé si esté bien, pero puede ser que x0 es punto de acumulación. No. Entonces ya es parte de la hipótesis. Eso es hipótesis, así es. Hipótesis general. Ajá. No, la verdad no sé, profe. ¿No te sabes la definición del límite? No, sí, pero es que... A ver, perdón, pues, es que a ver, dímela. Tú dímela. F tiene el límite en x0 y es L. Sí, ¿qué cosa, Carla? Así. Y Carla, me imagino buscando rápido el apunte. sí es lo que estoy haciendo, profe. Ajá. Ya ves cómo no te la sabes todavía para que veas que me doy cuenta. Pero no lo digo para exhibirte. Ay, mira, no. Es que eso, ya te están soplando aquí. ¿Ya viste en el chat? Existe que ya estamos a una semana del examen. Una del delta. límite. Eso. Esto ya se lo tienen que saber. ¿Existe delta positiva? Tal que qué, Carla. Pues ya para qué te torturo si ya sé que no te la sabes, ¿verdad? A ver, ayúdenle a Carla, por favor. Sí, Manuel. Tal que si X está en la vecindad perforada, agujerada, Ajá. de radio delta con centro en X0, Ajá. entonces f de X está en la vecindad normal, o sea, no perforada, Ajá. de radio epsilon con centro en L, o fx0. Eso, ¿y quién es L? En este caso es F de X0. ¿Cómo ves, Carla? Sí, profe, ya me quedó claro. Ahora sí. Ya me acordé. Pero espera, ¿cuál es la hipótesis? Que F es continuo en X0. ¿Y qué significa eso? Fíjate, Carla, aquí está. ¿Cuál es la hipótesis? Que para toda epsilon, en particular esta que ya elegimos, ¿te das cuenta? Sí, ¿Qué cosa? Existe una delta. Va a ser la misma. ¿Sale? Tal que, ¿qué, Carla? si la distancia de x menos x0 es menor que delta, Eso quiere decir en términos de vecindades que X está ¿en dónde, Carla? en la vecindad de delta, De radio delta con centro. en x0. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La distancia de f de x a f de x0 es menor a la... igual es con vecindad, ¿no? Ajá, sí, lo decimos con vecindad. Pero F de X está ¿en dónde? En la vecindad de epsilon, De radio epsilon. con centro centro en f de x. X. ¿Con X centro en quién? en f de x0. Eso. ¿Sí lo ves? Sí, ya. Ahora fíjate. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tienes que probar y tu hipótesis? Pues puede ser que una está en la vecindad delta perforada. Ajá.
La única diferencia es esto. Entre lo que tienes que probar y lo que sabes, lo que sabes es que tu hipótesis no tiene la vecindad perforada y lo que tienes que demostrar sí tiene la vecindad perforada, ¿lo ves? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Se cumple lo que quieres probar o no? Creo que sí. Pero ¿por qué, verdad? Entonces, si X pertenece a la vecindad de radio delta perforada con centro en X0, ¿por qué la imagen está aquí? ¿Alguien lo ve? No entendí la pregunta. ¿Qué escribo en la demostración, Juan Pablo? Pues, o sea, si está en la vecindad perforada, pues está en, digo, no, al revés. Si está en la vecindad perforada, ¿no? No, porque el centro no está. Sí, Manuel. Si X está en la vecindad perforada, entonces X está en la vecindad. Porque Menos por la X0. contención. Este Ujú. conjunto está contenido en este otro. Ujú. ¿Sí o no? Por esta contención, como X está aquí por hipótesis, ¿qué cosa? Pues f de X está donde querías. Y ya, acabó la ida. ¿Se entendió? Sí. Trivial, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso qué? ¿La hipótesis cuál era? Aquí, ahí está escrito. La hipótesis ahorita que hicimos es F continua, ¿no? Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Aquí está la hipótesis, mira. Ajá, está en la vecindad continua. Digo, bueno, está en la vecindad no perforada. Ajá. Entonces, la vecindad perforada está contenida dentro de la vecindad Sin perforar. Ajá. perforada. Entonces, si X te tomas aquí, pues X está acá. Ok. Y Yo estaba viendo los tres. por hipótesis, si X está aquí, entonces se cumple lo que quieres. Ok. ¿Está claro para todos? Es muy sutil la diferencia. Bueno, nada más una Sí, cosita. bastante. Una cosita, tanto en la definición de continuidad como en este teorema. Es que está implícito, y esta vez no lo hice explícito, pero para que esto tenga sentido, X, ¿qué debe de cumplir? Además de que su distancia X0 es pequeña, ¿qué más debe de ocurrir? Lo voy a anotar aquí y reenvío la foto. Observación. Aquí. Observación. Quedó implícito que X está ¿en dónde? En el dominio de F, ¿verdad? Si no, esto no está definido. Sí, es cierto. ¿Sale? Quedó implícito. Entonces, la reenvío. ¿Ok? No borro la otra. Nada más para que noten la diferencia, ¿no? O sea, nada más que aquí ya lo estoy haciendo explícito. Entonces, ¿qué pasa? Que en la definición del límite, aquí se nos pasó a poner que X tiene que estar en el dominio.
intersección D. Pero acá también. La hipótesis es que si X está aquí, esta intersección D cumple lo que queremos. ¿Lo ven? Y como esto está contenido aquí, al intersectarlo con las mismas, queda la misma contención, ¿verdad? ¿Se entendió esta corrección o no? Estoy haciendo explícito que X tiene que estar en el dominio para que esto esté definido, si no, no está definido. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Ok, va al regreso. Sale. Ahora, tenemos que demostrar que si esto pasa, entonces f es continuo en x0. Entonces, para probar la continuidad, como ahorita solo tenemos la definición, ¿cómo empieza la demostración de que f es continuo en x0? Todavía con sea epsilon mayor a 0, Así ¿no? es. Sea epsilon positiva. Ahora, ¿qué hay que demostrar? Para todo miembro en la... Antes del para todo, ¿qué? Ahora que existe un delta, Existe delta positivo, ajá, tal que tal que si si X está en la vecindad no perforada ya de... podemos dejar de decir no perforada, porque ya cuando decimos vecindad es así, ¿verdad? En la vecindad de radio delta, con centro en x0, intersección D, entonces, ¿qué debe de pasar? f de X está en la vecindad epsilon, De radio epsilon, ajá, de radio epsilon con centro en f de x0. así es. Y esto se va a dividir en casos, ¿no? Ahora, espera, Bueno, no sé si se ¿cuál, diga casos. cuál es la hipótesis? La hipótesis es que el límite de la Ajá, función cuando tiende a x0 ajá, es f de x0. pero eso en términos de la epsilon y la delta, ¿qué sabes? Ya está fija la epsilon. ¿Qué sabes por el hecho? Ajá, Existe una delta mayor a 0 ajá, tal que si X está en la vecindad perforada ajá. De radio, de radio delta ajá, con centro, en x0, ajá, entonces f de x está en la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0, ¿no? ajá. Pero también tenemos una hipótesis global que es que Observación, x0 está en el dominio. sí. No solo eso. Por un lado, o sea, x0 está en el dominio y eso quiere decir que f de x0 está definido, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué más? ¿Qué te falta para demostrar lo que quieres probar? Pues ya tenemos para todos los puntos en la vecindad delta, ¿Perforada? excepto en la vecindad delta perforada, entonces, excepto por x0 en sí. Ajá, pero ¿qué Ya para pasa? todos los puntos está. Pero ¿qué pasa? Que f de x0, si x vale, aquí en lo que tienes que demostrar, como x está en la vecindad de radio delta, hay dos opciones. O es x0 o no es x0. Exacto, por eso decía que Pero casos. si es, ajá, por casos. Pero si es x0, ¿qué pasa con f de x0?
Esto siempre está en la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0. Siempre, Claro. ¿verdad? Entonces ya están los dos casos. si x está en la vecindad de radio delta con centro en x0, entonces x está en la vecindad perforada de radio delta con centro en x0 o es x0. ¿Sí o no? ¿Se entendió esto que escribí? Sí. Sí. Ok. Si x está en la vecindad de radio delta perforada con centro en x0, entonces, por hipótesis, f de x está en donde queremos, en la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0, ¿verdad? Y si x es igual a x0, entonces f de x, que es f de x0, siempre está en la vecindad de radio epsilon con centro en f de x0 y ya acabamos. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok, entonces. No, antes de mandar la foto. A ver si me cabe aquí. Lo voy a escribir con rojo. La observación es que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0 es lo mismo que decir que f es continua en x0. Por si no estuviera suficientemente claro, si x0 es punto de acumulación de D, ¿verdad? O sea, para los puntos de acumulación del dominio que pertenecen al dominio, sí es lo mismo, pero si no, no. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ver qué pasa con la continuidad de la función cuando x0 no es punto de acumulación. Entonces, primero, ¿qué quiere decir? Que x0 pertenece al dominio, pero x0 no es punto de acumulación del dominio. Entonces, si aquí tienen x0, ¿qué significa que sí sea punto de acumulación? Que toda vecindad perforada, a ver, x0 es punto de acumulación de D, si para toda epsilon positiva, la vecindad de radio epsilon perforada con centro en x0, intersección D, es no vacía. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí. Bien. De hecho, lo vimos en esta unidad, ¿no? Digo, en la unidad justo que acaba de tener. Ajá, la del límite, ¿verdad? Ujú. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir que esto no pasa? Entonces, x0 no es punto de acumulación de D, sí que hay que negar esto. Si existe una delta positiva, Epsilon, ¿verdad? que la vecindad de radio epsilon perforada, no, ¿es Perforada. perforado o no? ¿Hay perforado? Sí, perforada Con con centro centro en en X0. x0. Intersección del dominio, ¿es vacía? Así es.
Esto quiere decir que la intersección de la vecindad sin perforar concentra en X0 intersección D, ¿qué te da? X0. El conjunto que solo tiene X0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que cuando no son puntos de acumulación, hay una épsilon que hace que en esta vecindad el único punto del conjunto D es X0. Por eso le llamamos, por eso decimos que X0 es punto aislado del dominio. Entonces ya voy a definir qué significa que un punto sea punto aislado de un conjunto. ¿Sale? Definición. Sea A un subconjunto de R. X0 en A es un punto aislado de A. Si existe una épsilon positiva tal que la vecindad de radio épsilon con centro en X0, intersección A, solo tiene a X0. ¿Se entendió? Ok, esto no sucede, por ejemplo, en los puntos en donde una función como que salta, ¿no? No sé a qué te refieres, pero ahorita vemos eso. Ahorita vamos con los ejemplos. A ver. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la continuidad en los puntos aislados del dominio? Aquí no podemos hablar de límite, ¿verdad? Primero, entonces, observación. En los puntos aislados, no está definido el límite, ¿verdad? Los puntos aislados del dominio, ¿verdad? Por si hiciera falta. No está definido el límite de la función. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa con la continuidad? Tienes un punto aislado, X0, hay una épsilon que hace que dentro de la vecindad de radio épsilon no haya otros puntos más que del dominio de la función más que X0. La función aquí vale pues f de X0 por definición. ¿Se cumple la definición de continuidad? Si ustedes dan una épsilon cualquiera, Creo que significa que sí. pero ¿cuál es la delta que te sirve? Pues la delta que corresponda al epsilon tal que nada más esté ese punto en la vecindad. La de la definición de punto aislado, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Esta, la vecindad que me garantiza que en los puntos aislados, en esta vecindad, el único punto del dominio es X0, se va a cumplir lo de la continuidad. Y entonces, ¿qué dice el teorema? Que toda f es continua en todo punto aislado. Las funciones son continuas en los puntos aislados, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, fíjense que la diferencia entre la definición del límite
y de continuidad es que la continuidad sí se define para puntos aislados del dominio, a diferencia del límite. El límite no está definido ahí. Pero la ventaja es que las funciones siempre son continuas en los puntos aislados. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, Sale. Ujú. hacemos la demostración, ¿no? Es sencilla. Ya saben cuánto vale la delta. Entonces, demostración. Pues lo hacemos por definición. Sea epsilon positiva, por hipótesis. Existe un, y pero, ponemos un delta, ¿no? Es punto aislado. Entonces existe delta positiva tal que la vecindad de radio delta con centro en X0, intersección D es el conjunto que solo tiene X0, y esto implica que para toda X en la vecindad de radio delta con centro en X0 se cumple que f de X, que es f de X0, está en la vecindad de radio epsilon con centro en f de X0. Y ya está. Muy fácil, ¿no? Sí, hasta ahorita todo chill, todo tranquilo. Bien. Ya. Entonces, ya tienen la definición de qué significa que una función sea continua en un punto. Y ya tienen el teorema que les permite garantizar que para puntos de acumulación del dominio que pertenecen al dominio, la continuidad en el punto es lo mismo que decir que el límite de la función en el punto es f del punto, ¿verdad? Sí. Bien. Sigue continuidad en un intervalo. ¿Perdón? Sigue continuidad en un intervalo. En un conjunto. Nada más, Ok. como ya se me acabó el plumón negro, a ver, déjenme ver cómo va. Entonces, definición. Sea f una función de un dominio en R a R. F es continua en D si para toda X en D, F es continua en X. ¿Está claro? Observación. Si decimos que F es continua, nos referimos a que F es continua en D, es decir, en cada punto del dominio. Esto quiere decir que si ustedes toman, o sea, que si hablamos de puntos que no pertenecen al dominio, no está definida la continuidad. Observación. Bueno, además, si X0 no está en el dominio, la continuidad no está definida. Porque para hablar de continuidad, como requisito en la definición, se necesita que el punto pertenezca al dominio. Noten que en la definición de continuidad, desde el principio X0 pertenece al dominio. ¿Sale? Ay, no está definida, me sobró una D aquí. Ya, no está definida. ¿Sale? Entonces, ejemplo. Sea f de x igual a 1 entre x con x en los reales sin el 0.
O sea, el dominio son los reales distintos de cero. Pregunta, ¿f es continua o no? Sí. Sí. Entonces, Por cómo definimos el dominio, sí. es continua, ¿eh? Por Exacto. cómo definimos el dominio, sí. Sí, pero por definición de la función cociente, 0 nunca está en el dominio de esta función. Ah, ¿en serio? O sea, literalmente ya es como por convención, si hablas de cualquier función cociente, o sea, estás implícitamente diciendo el 0 obviamente no va a estar. ¿Verdad? Pues me parece un poco... ¿Te acuerdas que cuando definimos la función cociente, quitas de su dominio los puntos donde el denominador se hace 0? Ok. Entonces, esta regla de correspondencia, sin importar qué dominio tomes, porque puedes tomar muchos dominios, esa función va a ser continua. Ok, sí. Entonces, por la definición de la función cociente, por definición de función cociente, si f de x es igual a 1 entre x con algún dominio, 0 no está en el dominio de f, ¿verdad? Y esto implica que f es continua. No lo hemos demostrado, pero lo vamos a demostrar. Profe puso que sí está. Le faltó tachar la... Perdón, sí, me faltó tachar. Gracias. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien. Ahora. Otro ejemplo. Tomen f de x, 1 entre x si x es distinto de 0, y 0 si x vale 0. F va de R en R. ¿Es o no es continua la función? No es continua. No es continua. ¿Por qué? Porque f de 0 no es igual al límite de la... Bueno, de hecho no existe el límite de la función. Ajá. Cuando x... ¿Y por qué no es continua en 0? Pues porque, como dijiste, 0 está en R y es punto de acumulación del dominio de F, pero y no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Están de acuerdo? O sea que aquí le pude haber puesto cualquier valor y esto no cambia, ¿verdad? O sea, el hecho de que esta función sea discontinua en 0 no es porque en 0 la definí como 0. No importa, entonces voy a poner así, más aún, la función f de x igual a 1 entre x con x diferente de 0 y un valor k para k igual a 0, f es discontinua en 0 sin importar el valor de k, ¿verdad? ¿Quedó claro? Clarísimo, clarísimo. Pero eso es diferente a esta, ¿verdad? Esta, sin importar el dominio que le ponga, siempre va a ser continua, porque por definición el 0 no está en el dominio, mientras que aquí esta es una función por partes, donde una parte es esta, que no la puedes definir en 0, y en 0 tomas un valor cualquiera y te queda discontinua. ¿Quedó claro?
Sí. Bien. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con seno de 1 entre x? ¿Es continua? ¿Otra vez cómo? Seno de 1 entre x. ¿Es continua? Supongo que sí. Sí, porque esa función por definición no la puedes definir en cero, ¿verdad? Ajá, porque es una composición y una de sus partes no está definida en cero, ¿no? Ajá. Bueno, por definición de la composición y el cociente, el cero no va a estar, ¿verdad? Ok. ¿Sale? ¿Va? ¿Se va entendiendo? Bueno, antes de seguir con toda esa parte, nada más para que quede fácil. A ver, otro ejemplo. F de x igual a una constante para toda x en R. Entonces, ¿qué cosa? Eso no es continua. Sí, ¿no? Pues ¿Sí? sí, Entonces, F es continua en todo R, ¿verdad? Así es. Profe, Ya perdón, ¿podría habíamos, mandar otra foto? ¿perdón? ¿Podría La mandar anterior, Sí, por favor. pensé que la había mandado. Ah, sí, no, voy. Ahora, no necesitamos demostrar aquí ya nada. Nosotros ya habíamos demostrado que el límite de las constantes en cualquier punto es k, y por ser función constante, en cualquier punto la función vale k, entonces el límite coincide, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Ya habíamos demostrado que para toda x0 en R, el límite cuando x tiende a x0 de la función constante es la misma constante, que en este caso vale lo mismo que f de x0. Y por el teorema, pues ya tenemos que, f es continua en x0 para toda x0 en R. Y ya está. Otro ejemplo. Es que ahora se va a cambiar de plumón. Voy a escribir ya con rojo porque ya se me acabaron los plumones negros. A ver. Si f de x es la identidad, entonces, ¿qué onda con la continuidad de la función identidad? continuo. Es continua, ¿verdad? ¿Sale? Voy a poner entre paréntesis en R. Ya habíamos demostrado que el límite de la identidad cuando x tiende a x0 es x0, que es f de x0. ¿Lo escribo o ya quedó claro? No lo escribo, ¿verdad? No. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a demostrar que la función x al cuadrado es continua? Pues no hacemos ese ejemplo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Mejor demostramos un teorema de operaciones para continuidad para que el producto, la suma, el cociente, el producto, ya repetí. Pero esta vez, a diferencia de lo que pasa con la composición y el límite, si ya están haciendo la guía, se dieron cuenta que dos funciones que tengan límite en un punto correspondiente para que quede definida la composición, ¿qué pasa con el límite de la composición? ¿Qué ejercicio es de su tarea? Pues supongo que el límite de la composición es el límite de ambos factores, ¿no? O sea, te acabo de cachar que no has hecho mucho la tarea.
A ver, ¿qué ejercicio es ese? ¿No, o no lo puse? En cada inciso den un ejemplo de dos funciones FG. No. O sí. Fíjate. El ejercicio 7, Ajá. ¿qué dice? En el inciso A, Existe. Ujú. existe el límite de G y de F, pero que no existe el de la composición. Luego, que no existe el de G y tampoco el de F y que sí existe la composición. Luego, que existe el límite de G y no existe el de F y sí existe el de la composición. Y luego, que no existe el de la G, pero sí el de F y que sí existe el de la composición. Conclusión. Pues no hay un teorema para los límites en el caso de la composición. En el caso de la continuidad sí lo va a haber, pero eso pues ya lo discutirán con Yadira el miércoles o mañana, desde mañana si les da tiempo, ¿sale? Pero tengan cuidado, porque aquí sí va a haber un cambio importante de cómo es la composición para límites que para continuidad, ¿ok? Tengan mucho cuidado en esa parte. Bueno, pero el caso es que con el teorema del producto y la suma, ya van a tener que todos los polinomios van a ser continuos. ¿Lo ven? Sí. Y en fin, otras funciones. Bueno, ahora, Con la suma y el producto, ¿no? ajá, con la suma y el producto, sí. Y luego con el cociente van a tener que las funciones racionales son siempre continuas, ¿verdad? Sí, por cómo está definido el dominio de una función cociente, ¿no? Así es. ¿Sale? Bien. Por lo mismo, la tangente es continua, ¿verdad? ¿Sale? Sí, aunque me saca mucho de onda. O sea, sí siento que justo no pensaría que 1 entre X es una función continua por cómo salta de menos infinito a infinito. Sí, pero la cosa es que mientras no definas la función en el cero, ese comportamiento por sí mismo no te quita la continuidad porque en ese punto no la has definido. Ok. ¿Ok? A ver, entonces. Esto se va a aclarar en lo siguiente. Tipos de discontinuidad. Entonces, las dos primeras categorías es, uno, que existe, bueno, para puntos de acumulación, del dominio. Para puntos de acumulación del dominio. Porque en los puntos aislados, como no puede haber discontinuidad, pues ese caso no lo contemplamos, ¿verdad? Entonces, el primer caso básico es que existe límite cuando x tiende a x0 de f de x, pero es distinto de f de x0, como en el primer caso que hicimos hoy, ¿verdad? Y el segundo gran caso es que no existe límite cuando x tiende a x0 de f de x. ¿Cómo es el dibujo del primer caso? Pues por ejemplo así. Tienes la curva y tiene un punto botado. Fíjense que esta función sí tiene límite en x0, pero en x0 la función no vale lo que la tendencia. ¿Quedó claro? Ok, sí. A esta se les llama discontinuidad removible. ¿Por qué? Porque si redefines la función en un solo punto, la función ya te queda continua. Por eso se le llama así. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, ¿cómo son los comportamientos si no existe límite?
si no existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x, con x0 en el dominio de la función, f es discontinua en x0, ¿verdad? Esto es muy importante, porque si no tienes esto, pues ya no podemos hablar de continuidad o discontinuidad de f en x0. ¿Sale? Entonces, vuelvo a remarcando. Si decimos que f es discontinua en x0, es porque el punto pertenece al dominio de f, pero no se cumple la definición de continuidad. Entonces, siempre que decimos que una función es discontinua en un punto, de entrada estamos diciendo que el punto sí pertenece al dominio. Lo que pasa es que no se cumple la definición de la continuidad. ¿Quedó claro? Por si hiciera falta remarcarlo. ¿Va? Profe, ¿es Va. X o X0 en el dominio? X0, sí, gracias. Bien. Ok. Y podemos clasificar las discontinuidades de este caso en la siguiente. En tal caso, ¿cuál caso? De que no existe límite cuando x tiende a x0 de f de x y x está en el dominio, x0, en lo siguiente, 1. Existen los límites laterales, pero son diferentes. Existen los límites laterales, pero son diferentes. En x0. En tal caso decimos que f tiene discontinuidad de brinco en x0. Ya no me ocupo aquí. Quedó todo feo. Dos. Alguno de los límites laterales es más o menos infinito. Entonces, por ejemplo, en la 1 entre x, ¿verdad? Pero para que hablemos de discontinuidad en el origen, tenemos que definir la función en 0 de alguna manera. Por ejemplo, aquí. ¿Se entiende? Y por si hiciera falta, acuérdense que el x0 tiene que estar en el dominio de f. ¿Sale? En tal caso, decimos que f no es localmente
acotada en X0. ¿Sale? Luego, en otro momento diré que daré la definición ya bien de esto, pero por lo pronto, cuando tenemos este tipo de comportamientos, son funciones que no son localmente acotadas en X0. Por el momento solo es un nombre, ¿sale? No me meto en la definición formal todavía. ¿Ok? Ok. 3. F oscila entre diferentes valores al acercarse a X0. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? La función tipo Dirichlet ¿verdad? Entonces, F Dirichlet oscila entre dos valores al acercarse X a X0 para todo X0 en R. ¿Están de acuerdo? Y el otro ejemplo es el que preguntaba Juan, como la seno de 1 entre X, pero para que sea discontinua en el punto, tenemos que definirla en algún punto, ¿verdad? Y aquí f de x puede ser seno de 1 entre x para x diferente de 0 y perdón, 0 cuando x vale 0. Y aquí la función no está oscilando entre dos valores, está oscilando una infinidad no numerable de valores. Todos están entre menos 1 y 1 conforme la variable se acerca a 0. Fíjense que en estos tres casos, el límite no existe en el punto, entonces no importa cómo definen la función en el punto, la función es discontinua. Mientras que en la discontinuidad removible, sí importa cuánto vale la función en el punto para que la función sea discontinua. Si cambia el valor en ese punto nada más, la puedas hacer continua, ¿verdad? Pero en todos los otros casos no. Como los límites no existen, pues no importa cuánto vale la función en X0, la función te queda discontinua. ¿Lo ven? ¿Les debo fotos? ¿Esta ya la mandé? ¿Se le llama discontinuidad irremovible en general? No, pero podría ser, pero no es un nombre común. Eso no se usa realmente. Ok. Esa no la he mandado. La del caso 2 y 3. Sí. Entonces, en el último ejemplo, F oscila entre una infinidad de valores por cierto, no numerable, porque es entre todos los valores, son todos los valores entre menos 1 y 1.
¿Sale? Pero fíjense, en ambos casos, si ustedes se acercan a un punto, aquí por ejemplo x0, aquí el punto es x0, es el origen, conforme la variable se acerca a x0, ¿cuántas oscilaciones hay? Aquí oscila entre dos valores, pero ¿cuántas oscilaciones hay conforme se acercan a x0? Una infinidad. ¿Lo ven? Acá también. Conforme se acercan a 0, ¿cuántas oscilaciones hay? Una infinidad. ¿Lo ven? Entonces, en este tercer caso, decimos que F tiene una infinidad de oscilaciones conforme X tiende a X0. Y estos son los 4 tipos de discontinuidad. ¿Cuáles? ¿Cómo se le llama al último? ¿Tiene nombre o nada más? De oscilaciones infinitas. Ok. Discontinuidad removible, discontinuidad de brinco, No localmente definido en X0. No, F no es localmente acotada en X0. O lo puedes decir, F diverge a más o a menos infinito de alguno de los dos lados, nada más que eso está más largo, ¿verdad? Sí. Bueno. Y el tercer caso es una infinidad de oscilaciones conforme la variable tiende a X0. O sea, de oscilaciones infinitas. Le voy a llamar así. La discontinuidad en X0 es porque F tiene infinidad de oscilaciones. Ya. Estos nombres, pues no es que sean, si ustedes revisan en los libros, pues en general no le ponen nombre a este tipo de comportamientos. Pero yo les pongo nombres, y bueno, en otros cursos igual, son nombres que más o menos se usan en otros cursos, porque para las discusiones que vamos a estar dando, sí los necesitamos. Bueno. Entonces ya tenemos definición de continuidad, algunos ejemplos muy sencillos de por qué la identidad, las constantes son continuas. Acabamos de introducir un concepto nuevo que son puntos aislados en donde las funciones siempre son continuas. Clasificamos los tipos de discontinuidad para que tengan una noción general del tipo de comportamiento que tienen las funciones discontinuas. ¿Sale? Y antes de seguir con otro ejemplo interesante, pues vamos a caracterizar continuidad con sucesiones. Entonces, sea f una función de un dominio en R a R, x0 en D. F es continua en x0, sí y solo sí, ¿qué cosa? Ahora con sucesiones. Sí, para toda sucesión del dominio. Para toda sucesión en D,
Ajá, ¿tal qué? Tal que el límite de xn cuando n tiende a infinito es x0. Ajá. ¿Le pedimos que xn sea diferente de x0? Ya no, ¿verdad? Ya no, exactamente. Entonces, ¿qué debe de pasar? F de x. Bueno, el límite cuando n tiene infinito Eso, de f de xn es x0. no, Ah, casi. X0 no. ¿Cuánto debe ser el límite en la imagen? f de xn. Eso, muy bien. Sí, es cierto. ¿Ya vieron? Se parece muchísimo al del límite, ¿no? ¿Ven la diferencia? Sí. Uno es lo que se transfiere del hecho de que la vecindad no sea agujereada, ¿no? En la definición del límite, ¿verdad? Ajá. Comparada con la de continuidad, exactamente. Pero fíjate cómo esa pequeña diferencia hace que el comportamiento de la función en el punto pueda ser bien diferente. Ajá, porque podría ser constante, ¿no? Por ejemplo, la sucesión. Ajá. Y eso ya no nos importa. ¿A qué te refieres? O sea, la función puede ser constante para que sea continua. ¿O a qué te refieres? No, puede ser, la sucesión puede ser constante, ¿no? Ah, sí. Exacto. ¿Verdad? Sí. Bien. La demostración, ¿se las dejo de ejercicio? Bueno. ¿Sale? Pero pasando su examen de límite, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué? Porque ahora quiero que analicemos el siguiente ejemplo. F de x igual a x por seno de 1 entre x, si x es diferente de 0, y 0 si x vale 0. ¿Cómo ven? ¿En dónde es continua la función? Bueno, como todavía no vemos el teorema de operaciones, en particular el de la composición, eso lo voy a dejar pendiente, pero ahorita lo que quiero que discutamos es si f es continuo en 0. Bueno, antes de proceder a la demostración de la respuesta que me den, más o menos cómo es la gráfica. Ah, pues justamente, esta de hecho venía en la guía casi, o sea, bueno, tenías que hacerlo para hacer una de la guía anterior. Sí, pues para trazo como línea auxiliar la identidad y menos la identidad. Porque como la función seno de 1 entre x oscila entre menos 1 y 1, al multiplicarla por la identidad va a oscilar entre la identidad y menos la identidad. Sí. ¿Se acuerdan que yo les ayudé a graficar esta un sábado, verdad? ¿Y cómo queda la gráfica? Bueno, cuando te vas lejos de 1 en cualquier dirección, primero que nada es par. Es par. Es par porque es una composición de es un producto de dos impares. Eso. Pero el caso es que las oscilaciones vienen así, ¿verdad? Y es una infinidad de oscilaciones, y por ser par, pues nomás tengo que reflejar aquí. Es algo así. Y acá viene. Y en el origen vale 0. Ya, lejos del origen no lo dibujo, porque eso no influye en si la función es continua en 0 o no. Sí. Vale. ¿Qué me pueden decir
de la continuidad de la función en este punto. Eso no es continuo en cero. Sí, Juan Pablo. Creo que es discontinua, pero la discontinuidad es removible. ¿Qué? ¿Por qué crees que es discontinuo en cero? Ah, no. Ok. No, cambio mi respuesta. Es continua, pero justo porque la definimos cuando x es igual a 0 y en el punto en el que la discontinuidad removible se remueve. A menor a A ver, x, ¿no? esta función para x diferente de 0, cuando x es positiva, está por arriba de menos la identidad y por abajo de la identidad, ¿verdad? Ujú. Esto implica que el límite por la derecha, por el teorema del sándwich, pues es 0. Ujú. Como es par, f es par, entonces el límite cuando x tiende a 0 de ambos lados, de f de x es 0, ¿sí o no? Sí. Y la función en 0 vale 0. Por lo tanto, la respuesta es que sí es continua, ¿verdad? Entonces, pese a que tiene una infinidad de oscilaciones, lo que pasa es que las oscilaciones van perdiendo amplitud. Entonces, como la amplitud de las oscilaciones tiende a 0, pues ya de todas formas la función queda continua. ¿Lo ven? Y esto lo pueden demostrar con epsilon y delta o con sucesiones. O si ya demostraron que el límite de esta función en 0 vale 0, pues ya con el teorema para puntos de acumulación ya tienen que como el límite es 0 y la función en 0 vale 0, pues ya les queda continua. ¿Sí o no? ¿Se entendió o ya me fui muy rápido? ¿Qué pasó? Ay. Sí, se entiende. Está claro. ¿Dudas, comentarios? Sí se entendió. Bien, ¿todo bien? Entonces, podríamos decir que si una función, su límite de ambos lados es el mismo y la función está definida en ese punto y en ese punto está definida como el mismo magnitud que el límite, entonces es continua, ¿no? En ese Sí, o sea, me estás diciendo en tus propias palabras lo del límite, lo del teorema de continuidad y límite para puntos de acumulación, ¿verdad? Ujú. O sea, lo que me acabas de decir es eso, ¿verdad? Nada más que me dijiste lo del límite usando lo de límites laterales, Ujú. ¿no? Entonces, si quieres, hago esa observación. Ay, ¿dónde dejé mi hojita que me protege de las manchas? Aquí está. Entonces, observación. Esto ya lo dejo como observación, ¿no? Si X0 es punto de acumulación de D, entre paréntesis, de ambos lados, para que estén definidos ambos límites laterales. X0 está en D. F es continua en X0, sí, solo sí, el límite por la izquierda, bueno, por la derecha, es el mismo que el límite por la izquierda, y eso lo mismo que f de X0, ¿verdad? Es lo que decías, ¿no? ¿Estás de acuerdo que esto es inmediato del primer teorema que vimos para Sí, continuidad en puntos de acumulación? es una aplicación específica de ese teorema. Usándole los límites laterales, ¿verdad?
¿Sale? A ver, otro ejemplo. F de X igual a 1 entre X por seno de 1 entre X, si X es diferente de 0. Y le voy a poner aquí K, si X vale 0 y K es cualquier real. Fijo, ¿verdad? Sale. A ver. Váyanle pensando. ¿Qué me pueden decir? ¿F es continua en 0 o no? Es discontinua. Es discontinua. ¿Por qué? Yo diría que es porque conforme se acerca a 0, las oscilaciones se hacen cada vez más grandes y sigue quedando como que indeterminado. O sea, a diferencia del anterior, conforme se acercaba a 0 se acercaba a un valor definido, pero ahora como también la función sigue estando indefinida para los puntos, indefinida en 0, y conforme te acercas a 0, cada vez los valores se vuelven cada vez más grandes, o sea, extremadamente positivos o extremadamente negativos. Puedes tomar cualquier real, pero va a pasar como 1 sobre X. Porque no existe, porque... Ok, dejo de hablar. A ver, no. O sea, si tú te acercas con una sucesión específica de puntos en el dominio a 0, la sucesión de imágenes sí se ve infinito. Del lado derecho o del lado izquierdo, ¿verdad? Esta función es par o impar. Par. Par porque es producto de impares, ¿verdad? ¿Sale? Ahora. Pero si tomas otra sucesión de puntos, la sucesión se puede ir a menos infinito. Pero también, en otra sucesión de puntos que converge a 0, la sucesión de imágenes converge a 0, porque puede ser la constante 0, ¿sí o no? Es que, ¿cómo se ve la gráfica de esta función? A ver, les voy a poner de entrada lo que hace el Desmos. Sin hacer así, a ver, directo a la graficadora sin pensar. A ver, ¿qué ven? ¿Cómo interpretan esto? ¿Alguien? Es que apenas se ve. ¿Cómo? Es que apenas la vi. Pero, a ver, ¿qué observan de la graficadora? De cómo es esta función. Que hay una infinidad de oscilaciones conforme se acerca a 0, y creo que esas oscilaciones tocan a la curva de... Bueno, supongo que depende del cuadrante, pero tocan al equivalente de 1 entre X, y luego bajan, y luego suben y vuelven a tocar 1 entre X, y luego bajan, y así pasa hasta el 0. Ajá. Sí, ¿cómo ven? Pero esto no se nota aquí, ¿verdad? ¿Te das cuenta que eso me lo dijiste porque ya entendiste cómo es seno de 1 entre X y la gráfica que acabamos de recordar cómo era de X por seno de 1 entre X? Pero si olvidas eso y tú ves esto, nada más del dibujo, ¿qué puedes interpretar? Suponte que no hubiéramos estudiado esta ni esta. Así. ¿Qué interpretas de lo que hace la graficadora si no supieras lo que ya hicimos? ¿No se les ocurre? Oh. Pues sin conocimiento, no parece que cuando se acerca el 0 empieza a trazar líneas. Que se dispara a Es- infinito o a menos infinito o a los dos en X igual a 0.
Como que ahora ya no pueden verla sin saber lo que ya saben, ¿vieron? O no, ya no se puede de saber. Pues, aquí hago zoom y ¿qué se está viendo? Pues que cada vez se acercan más, ¿no? Pero fíjate que si le quito el 1 entre X, se ve lo mismo. Ajá, pero bueno, la magnitud de estas oscilaciones Eso, constante. la amplitud. Acuérdense que esto, para los que estudian física, ¿verdad? La altura de las oscilaciones se llama amplitud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago la gráfica aquí? Pues bueno, trazo los ejes y pues voy a hacer una aproximación burda porque en realidad no se puede hacer bien. O sea, si lo quisiera hacer a escala no se vería bien. Si por acá viene la 1 entre X y por acá viene la menos 1 entre X, las oscilaciones están entre estas dos. Esto es lo que se ve. ¿Y en dónde cruza la curva azul, que es la F, con la 1 entre X y menos 1 entre X? Pues en los puntos donde esto vale 1, este producto intersecta la gráfica de la 1 entre X y los puntos donde esta vale menos 1 intersecta esta función F a la gráfica de menos 1 entre X y las oscilaciones están atrapadas entre las dos gráficas conforme nos acercamos al origen, ¿verdad? Y como es par, pues hace algo parecido. ¿Están de acuerdo? Esto cerca del origen. No, puntitos. Y aquí no importa cuánto la función valga en cero, una vez que ustedes definen por partes la f, donde una parte es esta y otra parte es esta, sin importar lo que valga la f, ¿qué ocurre? Pues que no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y esto implica que f no es continua en 0 sin importar el valor de k, ¿verdad? ¿Quedó claro? Uh-huh. ¿Dudas, comentarios? Ya dejo de presentar, ¿verdad? Sí. Entonces aquí la amplitud de las oscilaciones tiende a infinito también, ¿verdad? En cambio, sin esta parte, la amplitud de las oscilaciones siempre es 2. La altura es 2. Porque la función está oscilando de menos 1 a 1. ¿Sale? Toma todos los valores entre menos 1 y 1. Entonces las olas son de altura 2 para esta solita. Pero una vez que le metes esto cerca del origen, ya las oscilaciones van ganando amplitud conforme la variable tiende a 0. La amplitud tiende a infinito, la amplitud de las olas, de las oscilaciones tiende a infinito conforme x tiende a 0. De manera, bueno, voy a agregar algo más. Bueno, no sé si ya está claro. Es que no solo no existe límite, sino además podemos decir, sí voy a actualizar esta foto, porque también podemos decir algo más, y es que el límite, cuando x tiende a 0 de f de x, tampoco es ni más infinito ni menos infinito. O sea, este límite no existe, ¿sale? Esta función también va a cumplir que no es localmente acotada en 0, pero eso se va a aclarar hasta que defina eso hasta
En la semana voy a definir bien qué significa que la función sea localmente acotada. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? No, todo No. hasta ahorita está teniendo sentido. Bien. Déjenme ver algo rápido. Ok, ok. Sí, gracias que me recordaste eso. Ahora sí, a ver, del examen 6, Sí, 6. dijimos que sea la próxima semana, pero no hemos puesto fecha. Los que no lo quieran hacer en vacaciones el examen, lo hacen junto con el examen 7, regresando de vacaciones el jueves, que es 6 de enero, ¿verdad? Sí, el jueves 6 de enero. Entonces, a ver. Para el examen, ay no. Para el examen 6 hay dos opciones. Uno, hacerlo en vacaciones la próxima semana. Dos, hacerlo junto con el 7, el jueves 6 de enero. Entonces, elegir solo una opción. ¿Sale? Entonces, levanten la mano los que lo quieren hacer la próxima semana, por favor. Ok. Bien, ahora, entre los que lo quieren hacer la próxima semana, una propuesta es que fuera el martes, pero el otro día me propusieron que fuera el lunes. Por mí estoy en el lunes, la verdad. Cuanto antes, yo creo que mejor. ¿Ya queda lunes? Yo Ah, prefiero el martes. O de Yo quisiera martes. El martes, porque el lunes quiero salir. Sí, martes. justo me gustaría que incluso fuera el sábado, pero, o sea, creo que sería lo mejor en cuanto a practicidad en general, pero está difícil el tema del límite, en especial porque estuvo difícil el de sus sesiones, entonces creo que un poco más de tiempo para estudiar estará bien. Ok. A ver, ¿está la compañera que propuso el lunes? Es que creo que trabaja. ¿No andas por ahí, compañera? Pues creo que no. Bueno. Entonces, ¿salve el martes? ¿Ya? Pues queda martes 21, ¿verdad? Sí, sí, es 21. Sale. No, la guía del límite ya la tienen desde hace varios días. Este es el de límite de funciones. Que ya tienen esa guía, Rodrigo. No sé si habías visto.
Me Desde la imagino que se semana. refiere a resuelta. Ah, sí, sí, de Ya. entregar. Voy a anotar. No, la otra vez creo que todos la entregaron el día. La pueden entregar todos, creo que el jueves 6 de enero. Vale. Nada más que se les junta con las 7. A ver, eso lo confirmamos en la semana. Nada más anoto la pregunta. ¿Cuándo entregar la guía en cada caso? ¿Cuándo entregar la guía? Ya, ¿no? Bien. Ahora, en cuanto yo termine, yo creo que por ahí del viernes espero terminar todo el tema de continuidad. Mañana ven teorema de operaciones, a lo mejor pueden ver la función de Tomae, y si no la terminan el miércoles y empiezan con teoremas de continuidad. Y seguro entre jueves y viernes, lo único que voy a dejar pendiente de continuidad es el tema de continuidad uniforme. Eso lo vemos en enero. Entonces, yo el viernes les mando la guía de continuidad y ya. Esa sí ya saben. El viernes mando la guía 7 que se entrega. Aquí la pregunta es cuándo se entrega la guía 6. Y el viernes mando la guía que se entrega el jueves 6 de enero. El día del examen. ¿Sale? Ya está claro el plan, ¿verdad? Sí, una pregunta. O sea, entonces, por ejemplo, si quisiera yo hacerlo regresando de vacaciones, estaría 6, 7 horas haciendo el examen 6 y 7. No, no les van a dar 8 horas, pero van a tener más tiempo, pero no creo que 8 horas. Ok, pero ¿Vale? sí sería el mismo día, seguido. Sí, sí, así es. Ok. ¿Sale? Pero bueno, ahí ustedes, conforme a sus posibilidades, decidan qué van a hacer, ¿sale? Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Este sábado habría asesoría entonces? Sí, para el examen 6, Ok, gracias. sale. Y si quieren, el lunes también, ¿sale? A la hora de clase, ¿no? Ajá. Si por alguna razón no terminamos los teoremas de continuidad de aquí al viernes, les daría una clase la próxima semana. Clase, no asesoría, sino clase. El miércoles, por ejemplo, ya que haya pasado el examen. Pero yo creo que sí termino. Vamos bien. ¿Sale? Ok, profe. Bueno, échenle ganas a la guía del límite, por favor. Nos vemos el jueves. Sale, Nos vemos, profe. profe. Adiós.